días, como siempre, un inmenso placer, un gusto y un inmenso privilegio tenerle a todos ustedes en el Club de Contadores. El día de hoy, en nuestra membresía tributaria, compartimos la cuarta sesión de nuestra jornada virtual Cierre Tributario del ejercicio 2022. Con nosotros en plataforma se encuentra la doctora Esther Ríos Córdoba, quien es graduada como contadora pública de la Universidad Nacional de Cajamarca, cuenta con maestría en tributación y maestría en auditoría por la Universidad Nacional de Trujillo, que se encuentra en el Cusco, cuenta con especialización en auditoría interna por la USB, gestión financiera por la ESAN, auditoría empresarial por la UNT y normas internacionales de información financiera y finanzas corporativas por la CCPLL. Muchísimas gracias, doctora Esther, por estar con nosotros. Como siempre, un privilegio tenerla en plataforma y sin más preámbulos le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muy bien, gracias. Gracias, Blanca, por tremenda presentación. Y aquí estamos nuevamente con este nuevo módulo de cierre tributario, y para mí, como siempre, es un privilegio poder compartir con mis colegas de Club de Contadores en temas en materia tributaria. Esperando que hayan pasado una linda Navidad y que este año sea un año extraordinario, sobre todo lleno de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida y, de hecho, en nuestro campo profesional. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Esther Ríos, soy contadora pública, consultora tributaria ya hace varios años. Como ustedes saben también, dirijo la firma en consultoría tributaria Ríos Tax and Compliance, una firma dedicada a la consultoría tributaria, auditoría tributaria también, y estamos dirigiendo también el programa de enfoque tributario los días jueves, que ya estamos pues retomando también. Muy bien, bienvenidos a esta especialización en cierre tributario referido a la renta empresarial por la programación. Saben ustedes que ya han llevado los 3 módulos y conmigo vamos a llevar la parte de determinación del impuesto, ¿no? Que es ya la última parte. No sin antes, vamos a hacer un análisis general de la norma y nos vamos a enfocar básicamente ya en los temas de, básicamente, de adición y deducción. En primer lugar, comentarles que para poder tener un cierre tributario exitoso, hay algunas recomendaciones y pasos previos que hay que seguir. En efecto, una de mis recomendaciones es, en primer lugar, que tengamos un buen cierre contable, porque la determinación del impuesto siempre es posterior a nuestro cierre contable. Eso quiere decir que si no tenemos un estado financiero cerrado, si aún no se han reconocido en la contabilidad todas las transacciones, y cuando digo todas, son todos los ingresos, los costos, los gastos, los pagos, los cobros, las entregas a rendir, los rendir de las entregas a rendir, la rendición. Entonces, esa contabilidad no recoge todas la transacción, no recoge la realidad económica y financiera de la empresa, y va a traer como efecto una determinación incorrecta. ¿Por qué? Porque no tenemos qué información, qué gastos tenemos que analizar para ver si son deducibles o no, en tanto ni siquiera están mapeados o reconocidos en la contabilidad. Entonces, esa es mi primera recomendación. Siempre lo contemplo, siempre lo comento en estos cierres, y más aún, justo ayer estuvimos dando una capacitación para el Colegio de Contadores Públicos de Lima, y yo le decía a la audiencia, nosotros como profesionales, y en mi caso yo como consultora tributaria, y eso es lo que también quiero compartir con la audiencia de Club de Contadores, es que estamos siempre en mejora continua. Y el valor agregado que estamos incorporando, en mi caso, como consultora, no desde ahora, ya desde el semestre del año pasado, es agregarles herramientas que sabemos que son de mucho valor, que son recomendaciones de control interno. Y claro, cuando usted revisa todos los
la bibliografía en materia tributaria, la misma ley de renta, las mismas capacitaciones que se dan en materia tributaria no tienen incorporado este componente, que es el control interno. Esto porque el control interno no forma parte de los módulos de la tributación, sino de la auditoría, ¿no? Entonces, soy una convencida que si no incorporamos esas medidas de control interno, de hecho con Club de Contadores ya venimos trabajando estos temas, hemos hecho hace poco un curso de control interno para el impuesto a la renta, y ya nos acaban de pedir otros colegios también. Entonces, la aplicación de la norma sí va a tener deficiencias, en tanto no implementamos controles. Vuelvo a eso entonces, les hablé de un buen cierre contable, pero para tener un buen cierre contable, miren, va a estar soportado ese cierre contable en controles. O sea, todo el origen de todo esto para que salga bien nuestro cierre tributario y nuestro cierre contable, que es previo al tributario, tienen que haber buenos controles. Lo resumo de esta manera. Controles en el manejo de fondos, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, no van a haber pagos a proveedores, ¿sí? Que ellos hayan señalado cuentas de terceros, por ejemplo, ¿no? Y eso referido a las nuevas reglas de bancarización, porque si usted no hizo esa comunicación a SUNAT, es como si no hubiera usado medio de pago. Y en consecuencia, le van a reparar el costo o el gasto. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Todo por qué? ¿Qué falló? El control interno en el manejo de fondos. ¿Qué más? Voy al campo de personal, que es otro de los gastos más importantes en materia de renta. Si no controlamos, por ejemplo, quiénes de los trabajadores han tenido licencia con goce de haber compensable y que a la fecha ya han recuperado, quiere decir que ya hay gasto por eso, recién se está ejecutando la labor y no tenemos el control, entonces nos perdemos ahí la oportunidad de deducir ese gasto, ¿no? Y esto juega a favor de la compañía o en contra. ¿Por qué? Porque puede ser que no esté adicionando correctamente o no esté usando un escudo fiscal que tiene derecho. Y en consecuencia, en este segundo caso que yo les planteo, estamos pagando de más, regalando dinero al fisco. Y probablemente el auditor, cuando fiscalice y encuentre este caso, este segundo caso que yo les planteo, no les va a decir nada, obviamente, se los va a agradecer. ¿Por qué? Porque usted, la compañía, está declarando un impuesto mayor. Y no es bueno ni declarar más ni declarar menos, porque si declaramos menos, tenemos un tributo omitido y el auditor lo va a detectar. Y si declaramos más, estamos afectando a la compañía, haciéndole pagar un impuesto mayor al que le corresponde. Un ejemplo más de control y es que, por ejemplo, en el año de pandemia, miren, justo eso nos reportaron en el año, cuando recién estábamos haciendo auditoría tributaria de la renta. De hecho, para quienes están en el campo de la contabilidad y la tributación, ya nomás en noviembre estamos arrancando la campaña. Saben que estamos en plena campaña de revisión de renta para quienes somos auditores y para quienes están al mando de la contabilidad preparando la determinación del impuesto. Entonces, cuando nosotros tomamos un cliente en el año 2021, miren, recién tomamos esa revisión de ese cliente, encontramos algo muy, muy interesante que pasaba por no haber aplicado un control y por no haber también tenido una asesoría, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en la compañía, de hecho todo el área contable, si tiene conocimientos en tributación, claro que sí. Estoy segura que todos tienen conocimientos en tributación, porque siempre están actualizándose las modificaciones, siempre por ahí salen las normas y están revisando. Pero lo que yo les quiero decir, y quiero que ustedes, en la audiencia del Club de Contadores, y es lo que ayer compartí con mis colegas del Colegio de Contadores Públicos de Lima, y es lo que comparto con mis alumnos de maestría de la Universidad de Cajamarca o de donde me toque dictar, y esto les tiene que quedar muy claro porque les va a solucionar muchos temas, muchos problemas, es que el tema tributario
señores, es un tema altamente especializado. Entonces, cuando en una compañía hay situaciones, llegan transacciones complejas o hay normas que han salido y que se han publicado y que la verdad están muy mal redactadas y ofrecen una, dos o tres, hasta tres interpretaciones, comprenderán que necesita la compañía un soporte tributario. Entonces yo quiero que se lleven esto para todos aquellos colegas, para todos los participantes, porque sé que hay de otras profesiones también y bienvenidos, estoy muy contenta por ello. Ya Edu me ha comentado que la audiencia del Club de Contadores es muy amplia, no los puedo ver a todos acá, no sé cuántos están conectados o cuántos lo van a ver en diferido, pero es un honor compartir conocimientos con mis colegas del Club de Contadores. Entonces, para todos aquellos que están enfocados en la especialización en materia tributaria, quiero que se lleven esto, su servicio, el servicio que ustedes van a prestar y para lo cual quien les habla y otros ponentes queremos aportar un grano de arena para ello, es que su servicio es altamente especializado y que además las empresas lo necesitan desde la más pequeña a la más grande. Entonces pasa que, por ejemplo, ha habido casos en los cuales han habido operaciones complejas en el 2020 que no han sido consultadas. Y nosotros lo hemos detectado en el 2021, porque en el 2021 se pretendía deducir, por ejemplo, intereses devengados en el 2020. Y no se controló el tema del devengo. Y cuando hablamos con la contadora a cargo, ya en el proceso de revisión, me dice, es que la verdad yo había entendido que al ser un interés en periodo de gracia no se debía haber deducido. Error. Entonces, si tenían duda, tenían que haber ¿qué? Consultado. Esa es otra medida de control interno, una política de control interno de ¿qué? De tener una asesoría tributaria constante. ¿Ya? Y quiero empezar por esto porque uno de los valores agregados que estamos, valga la redundancia, adicionando a nuestro servicio, a nuestras capacitaciones, es eso, justamente. Es dar solución a los problemas que, señores, con el solo conocimiento de la norma, ¿sí? En mi experiencia, no se solucionan. Entonces, en cambio, cuando ponemos políticas, procedimientos, por ejemplo, una política que no puede faltar en las empresas, y se lo digo contundentemente, es que tiene que haber la siguiente disposición en la compañía. Todos los años, nuestra determinación de renta, hoy ya vamos a hablar de determinación de renta, tiene que ser revisada por un especialista. Y no en un momento, sino en el proceso. Por eso es que al día de hoy les cuento un poco mi experiencia. Yo solo me tomé 3 días libres nada más. Que libres, ni tan libres, pero ahí tomamos un tiempo de descanso. Igual atendiendo algunas consultas por internet, pero hoy ya estamos empezando con la revisión y no con la revisión de la determinación final, sino con todos los clientes estamos empezando con la determinación del impuesto a la renta con un cierre a noviembre. Eso es lo que yo les comparto que hacemos y da resultado. Al día de hoy ustedes ya deberían estar también teniendo una determinación preliminar al cierre, a noviembre. ¿Por qué? Porque diciembre está en pleno proceso todavía. ¿Y eso qué les va a ayudar? A ir determinando las adiciones y deducciones como si fuera el final. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya tengamos el cierre de diciembre? Que eso ya va a ser en estos días. Solo actualizamos el cálculo y no empezamos recién a hacer el análisis. Con eso yo quiero empezar el día de hoy, con procedimientos que están funcionando y que les compartimos, ¿no? Entonces esa sería una política a implementar en las empresas, que si su compañía no lo tiene o ustedes son asesores externos que recién los han contratado, hay que llevar esta recomendación y para lo cual ustedes serían los especialistas de hacer esta recomendación. Entonces ahí tenemos otra medida de control que sería una política, ¿no? Una política de revisión de renta. Otro procedimiento es revisar el control del devengo, ¿no? ¿Qué le falló en este caso a esta compañía? Que no controlaron el devengo. Entonces, el devengo es un tema muy importante a controlar, como son los demás temas también. Dentro de ellos el devengo, en los cuales vamos a tener que controlar que los gastos que se han devengado en el periodo tienen que ser deducidos en el periodo. Para lo cual hay que tener mapeado cuáles son los servicios que a la compañía le han prestado. Entonces empiezo con esto, un buen control interno,
un control interno tributario enfocado al tema tributario, porque las empresas tienen controles para temas operativos y a veces esos también fallan, esos también tienen impacto. Luego, un buen cierre contable, que implica, ya les digo, reconocimiento total de todas las transacciones, cobros, pagos, rendiciones de cuenta, compensaciones. Ayer me hacían una pregunta interesante un colega, miren, y lo bonito de estas capacitaciones, por eso es que a mí es una de mis pasiones el poder compartir conocimiento, sin duda alguna. Hay meses que por ejemplo, hay muchas capacitaciones y otros meses sí hay menos, ¿no? Y cuando hay menos ya extraño enseñar, así es que con mi firma hacemos también ahí las conferencias. Entonces, me decía un colega, pero si yo realicé una compensación, entonces, ¿cómo sustento, me decía, la bancarización? ¿Y cómo yo me aseguro de que he cumplido con esta obligación? ¿Tengo que comunicar a la SUNAT? Miren qué interesante. ¿Cuántas dudas están quedando? ¿No? Y en ese caso, como especialista, le comparto lo siguiente, se lo comparto a ustedes. Si hay una compensación, no hay medio de pago, pues, porque la compensación es otra forma de pago. Es pagar sin dinero, es compensar. ¿Cuál va a ser el medio probatorio? Ojo, y esto lo del medio probatorio lo van a escuchar en todas mis conferencias, en renta por lo menos. ¿Ya? En todos los demás aspectos tributarios también, pero en renta en especial. No es tanto lo que usted diga, sino es cuánto puede probar. Entonces usted podría decir, mira, no te doy, auditor, el medio de pago porque he compensado. Ya, prueba lo que has compensado. Acá tengo mi acuerdo de compensación de partes donde con mi proveedor, que también es mi cliente, hemos acordado compensar la cuenta por cobrar con la cuenta por pagar. Ahí está detallado las facturas compensadas, el registro contable y está plenamente sustentado. ¿Tengo que haber comunicado a SUNAT? No, porque esa transacción está fuera del campo de aplicación de la nueva regla de bancarización. Y ustedes seguro, para quienes se están incorporando recién, se estarán preguntando, pero todavía no pasamos las diapositivas, ¿no? Porque esta es una metodología que estamos incorporando también, ¿no? ¿Cuál es? Reportar un poco, hacer todo un inventario de algunos temas que nos han llegado en la consultoría y que probablemente a muchos de ustedes también les ha pasado. Es un poco relevamiento de la casuística y en algún momento también me preguntaban, doctora, pero usted habló de un caso en tal lugar, de una casuística, quisiéramos que haga lo mismo en esta capacitación. No va a ser posible porque para esa fecha ya habrán pasado otras auditorías tributarias y estaremos hablando de otros temas de otra casuística, ¿no? Entonces, eso yo se los comparto y les decía siempre, probablemente no les pueda referenciar alguna bibliografía de todo esto que les estoy comentando porque les estoy compartiendo mi experiencia. Dicho esto, entonces vamos a iniciar. Empezamos entonces la sesión de hoy dándoles estos puntos claves que no necesariamente están en la ley de renta, no lo van a encontrar. Esto les comparto de mi experiencia de la consultoría tributaria que ya venimos trabajando hace varios años. Entonces es que un buen control interno. Un buen control interno en general. Ahí está el control tributario, el control contable, el control operativo. Luego, un buen cierre contable, para lo cual nos vamos a asegurar de tener reconocido en la contabilidad todas las transacciones. Ya les di algunos ejemplos. Y como tercer procedimiento ya es determinar correctamente la renta, que es lo que ya nos toca y es materia de la presente conferencia. ¿Consiste en qué? Consiste en analizar la transacción. Miren, analizar la transacción no es solo ver el asiento contable, ojo. Y estos procedimientos que les estoy dando tampoco está en la ley. Son procedimientos que aplicamos como consultores. Entonces, ¿qué hacemos? Ya habrá momento de escribir todo esto. La verdad lo tengo solo en mi cabeza. Todavía no hemos hemos escrito todavía un manual de todo esto. Está en mente. Esperamos sacarlo para fines de año. Dios mediante. Es uno de mis proyectos también. Escribir todo esto que lo tenemos y que lo aplicamos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento entonces? Entender la transacción, colegas, ¿no? Ayer me planteaban varias preguntas, tuvimos de 7 a 10 full, y qué interesante, y acá seguro están planteando varias preguntas también. Bienvenidas sus preguntas, porque eso nos ayuda a entender mejor estos temas. Y me hacían ayer varias preguntas, ¿no? Entonces,
de esas preguntas es lo que vamos a ir pues entendiendo.